Babilonia, la ciudad más rica de todos los tiempos, continúa fascinando al mundo más de 4.300 años después de su fundación. La antigua ciudad de Babilonia, que existió en lo que hoy es Irak, es considerada la primera gran ciudad de la antigüedad, irradiando una influencia comparable solo a la de Roma imperial. Con una población que llegó a superar el 1.000.000 de habitantes, Babilonia fue la cuna de la astronomía y las matemáticas, y todos los reyes querían conquistarla. Los ciudadanos comunes, aunque sin poder de conquista, soñaban con conocer esta remota y legendaria ciudad. Por Babilonia pasaron algunos de los reyes y generales más célebres de la antigüedad, como Hammurabi, Nabucodonosor y Alejandro Magno. Hammurabi creó en Babilonia el primer cuerpo escrito de leyes de la humanidad. Nabucodonosor es conocido por la construcción de los famosos jardines colgantes, y Alejandro quiso reconstruir la ciudad para convertirla en su capital, aunque su prematura muerte se lo impidió. En este relato profundizaremos en la historia de la mítica ciudad de Babilonia y las circunstancias de su caída, tratadas tanto en la Biblia como en las crónicas de la época. Existen diferentes versiones sobre la fundación de Babilonia. Una señala que la ciudad fue erigida por Sargón I de Akkad, fundador del Imperio Acadio, en el siglo 24 a.C. De acuerdo con la Biblia, Babilonia fue fundada por Nimrod, hijo de Cam y nieto de Noé, quien reinó en la tierra de Sinar en Mesopotamia. Según el Génesis, la primera dinastía babilónica comenzó con el monarca Sumu-Abum, alrededor de 1894 a.C. El principal gobernante de esta dinastía fue Hammurabi, conocido por el famoso código que lleva su nombre, el conjunto de leyes escritas más antiguo de la humanidad. Con la muerte de Hammurabi en 1750 a.C., la ciudad comenzó a decaer y en 1531 a.C. fue saqueada por los hititas bajo el mando de Mursili I. A partir de 1155 a.C. se abre un período de inestabilidad en el que gobernaron diversas dinastías hasta que Babilonia fue conquistada por el Imperio Asirio en 713 a.C. Asurbanipal, el rey que llevó al Imperio Asirio a su máximo esplendor, fue monarca de Babilonia en 668 a.C., pero fue el caldeo Nabucodonosor II, soberano babilonio, entre 605 y 562 a.C., quien convirtió a la ciudad en una de las más espléndidas de la antigüedad. Se afirma que Nabucodonosor II construyó los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia es puesta en duda por algunos especialistas. La ciudad fue conquistada por los persas en el siglo VI a.C. En un famoso y discutido episodio histórico conocido como la caída de Babilonia, en el año 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande anexó la ciudad a su reino. Su heredero, Darío I el Grande, terminó de convertirla en un notable centro de las ciencias. Los eruditos babilonios sentaron los fundamentos de la astronomía y las matemáticas, pero la ciudad empezó a estancarse durante el reinado de Darío III, el último rey persa de la dinastía aqueménida. Alejandro Magno arrebató Babilonia a los persas en el año 331 a.C., pero 8 años después murió en la ciudad en el palacio de Nabucodonosor II. El célebre general macedonio tenía previsto reconstruirla para convertirla en la capital de su imperio, pero su muerte truncó los planes. Babilonia es considerada la primera gran ciudad de la historia, irradiando su influencia por el Medio Oriente durante miles de años, similar a como lo hicieron posteriormente Roma y otras urbes como París, Londres y Nueva York. El hecho de haber sido asentada en Mesopotamia otorgó a Babilonia un privilegio cultural para convertirse en una gran ciudad rica y cosmopolita para su tiempo. En Mesopotamia se inventó la agricultura durante el período neolítico, cuando los seres humanos dejaron de ser recolectores y cazadores para asentarse como agricultores y pastores.
Los fértiles espacios en ambas riberas del Éufrates proporcionaron a Babilonia el agua y la tierra necesarias para sostener una ciudad que llegó a tener más de 1 millón de habitantes. La actividad agrícola y pecuaria generó excedentes de alimentos que eran intercambiados por otros bienes a través de un activo comercio, incluso con lejanas regiones como Turquía e India. Tras su fundación como una pequeña ciudad, Babilonia empezó a crecer amparada en la decadencia de las ciudades sumerias que terminaron cayendo bajo su control. La ciudad alcanzó su primer apogeo en torno al año 1790 a.C., durante el reinado de Hammurabi, sexto rey de la dinastía amorrita. Este monarca engrandeció Babilonia tanto a través de sus conquistas en los reinos vecinos como con sus aportes administrativos y legales para una mejor administración de sus territorios. Con Hammurabi, Babilonia se convirtió en la ciudad más grande del mundo, gobernando la mayor parte de Mesopotamia, un espacio que incluiría actualmente casi todo Irak y partes de Irán y Siria. En esa época, la ciudad vivió una intensa expansión urbana con la apertura de canales, la edificación de nuevos vecindarios y la construcción de grandes templos religiosos piramidales llamados zigurats. Durante su reinado, Hammurabi construyó templos para los dioses Nana, Sin, Shamash e Ishtar. En estos años, florecieron las ciencias, las artes y la literatura, pero su mayor contribución fue el código de leyes y sanciones relacionado con todos los aspectos de la vida cotidiana. Tras la muerte de Hammurabi, sus sucesores mantuvieron el estatus de la ciudad durante unos 200 años, pero luego comenzó un periodo de decadencia que sería revertido por un renacimiento bajo Nabucodonosor II. Bajo su reinado, Babilonia alcanzó la cumbre de su prestigio. En esta época se construyó un gran puente sobre el río Éufrates, un gran bulevar de 20 metros de ancho, varios canales alrededor de la ciudad y nuevos templos y elementos de fortificación. La muralla de la ciudad llegó a ser la más alta y ancha del mundo y sus palacios eran los más elevados y lujosos. Sin embargo, el imperio de Nabucodonosor, comenzando por su padre Nabopolassar, vencedor de los asirios y fundador del imperio neobabilónico, tuvo una existencia corta. Con la muerte de Nabucodonosor, Babilonia entró en crisis y la ciudad fue ocupada por los persas. A su vez, estos fueron derrotados por Alejandro Magno. Tras ser disputada por persas y romanos, Babilonia terminó cayendo en poder de los árabes en el siglo VII después de Cristo, manteniéndose dentro de la esfera del Islam desde entonces. La rica historia de Babilonia, con algunos de los reyes y generales más prestigiosos de la antigüedad como sus conquistadores y gobernantes, convirtió la ciudad en un mito. Durante sus periodos de apogeo con Hammurabi y Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en el centro cultural y económico del Oriente Medio. Ese prestigio trascendía incluso sus épocas de deterioro y decadencia. Babilonia ejercía una verdadera fascinación entre los reinos extranjeros, despertando toda clase de mitos y fantasías tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, también dejó impresiones negativas, como la expulsión de los judíos de Jerusalén durante el reinado de Nabucodonosor y la persecución de hebreos y cristianos a partir de la dominación musulmana. De tanta historia y riqueza, solo quedan unas ruinas que son patrimonio de la humanidad. Babilonia, una ciudad con varios milenios de historia, vio el surgimiento y caída de su imperio neobabilónico, que solo existió 73 años y entronizó a 6 reyes entre 612 y 539 a.C., aunque los más relevantes fueron los 2 primeros, Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor II. Durante los 300 años anteriores a la dinastía neobabilónica, Babilonia había sido gobernada por los asirios, y tras la muerte de Asurbanipal en 627 a.C., comenzó un período de guerras civiles que acabó con este imperio. El rey babilonio Nabopolassar, sometido al soberano asirio, aprovechó el caos
y en alianza con escitas, persas y medos, saquearon Nínive, la capital asiria, en 612 a.C. Por primera vez desde la muerte de Hammurabi 11 siglos atrás, Babilonia recuperaba su rango de capital imperial. El imperio neobabilónico fue un período de mejoramiento general de la producción agrícola y la vida económica del territorio gobernado desde Babilonia, así como un florecimiento de la arquitectura, las artes y las ciencias. Tras recuperar la independencia, los nuevos gobernantes babilonios, conscientes de la antigüedad de su reino y la importancia histórica de su ciudad, intentaron revivir su antigua cultura sumerio-acadia. El idioma acadio recuperó parte del espacio que había perdido con el arameo, convertido en la lengua cotidiana. Las estatuas de los primeros reyes empezaron a ser veneradas casi religiosamente y se reimplantaron prácticas religiosas olvidadas. En lo económico, nuevas áreas fueron desarrolladas para el cultivo, y los campos se poblaron de haciendas propiedad de los altos funcionarios del imperio, así como de empresarios y comerciantes relacionados con la actividad agrícola y pecuaria. Cuando Nabucodonosor II murió en 562 a.C., el imperio neobabilónico controlaba Babilonia, Asiria, Israel, Fenicia, Filistea, el norte de Arabia y áreas de Asia Menor. Igualmente, hostigaba a Egipto, que fue invadido en tiempos del faraón Amosis II. A Nabucodonosor II lo reemplazó su hijo Amel-Marduk, quien fue asesinado por su cuñado Neriglisar, según el libro de Jeremías, supuestamente por intentar cambiar las políticas de gobierno de su padre. Neriglisar, un rico general y hacendado, ocupó el trono entre 560 y 556 a.C., haciendo un gobierno discreto en el que se dedicó a restaurar palacios, templos, muelles y canales. Militarmente, Neriglisar pacificó la frontera con Lidia. Su hijo y sucesor, Labashi-Marduk, reinó solo el año 556 a.C., pues fue asesinado tras 9 meses en el trono en una conspiración dirigida por Nabonido. Este último gobernó entre 556 y 539 a.C., siendo el último rey del imperio neobabilónico. Su origen no está claro, aunque se cree que era asirio de Harrán, hijo de un plebeyo y de una mujer de la nobleza. Era un militar competente pero incapaz en cuestiones políticas, por lo que durante largos periodos cedió el gobierno a su hijo, el príncipe Baltasar. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia de Babilonia. Si te interesa conocer más detalles sobre su auge y caída, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.